ustedes bienvenidos a un episodio más del podcast Posgrado en Acción, una producción oficial del Colegio de Posgrado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Yo soy Mariel Itzel y estamos muy contentos porque el día de hoy tenemos una invitada de honor y pues estaremos platicando con ella. Ella es la doctora Ileana Casasola Pérez. Hola doctora, muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por invitarme, pues un gusto estar acá en el colegio. Muchas gracias y bueno, estaremos platicando acerca de su trayectoria como estudiante, ya que ella pues no solo estudió el doctorado, sino que estudió también la maestría y una especialidad aquí en la universidad. Entonces vamos a tener 3 programas educativos en uno y bueno, pues qué honor que esté aquí. Muchas gracias. Les recordamos que pueden escuchar el podcast en Spotify y también visualizarlo en YouTube, así como también compartimos todo nuestro contenido en las redes sociales del colegio, en Facebook, en Instagram y en TikTok para que puedan seguirnos. Vamos a empezar con la entrevista y vamos a leer un poquito una semblanza de usted antes de iniciar con las preguntas. Ileana Casasola Pérez es licenciada en Pedagogía por la UNAM. En el verano del 2012 llegó a vivir a la ciudad de Pachuca y continuó desarrollándose académicamente. Formó parte de distintos programas educativos de posgrados del Colegio de Posgrado de la UAH. Primero estudió la especialidad en docencia, siendo el promedio más alto de esa generación, además de que dio el discurso de graduación ante los presentes y ante el rector en turno, el maestro Humberto Veras Godoy. Posteriormente estudió la maestría en Ciencias de la Educación, haciendo un intercambio de movilidad a Alemania que duró 8 meses, de junio del 2014 a febrero del 2015, cursando todo su segundo semestre de la maestría en ese país. Y al graduarse de esa maestría recibió un reconocimiento por tesis y examen al finalizar su posgrado. Posteriormente estudió el doctorado en Políticas Públicas, titulándose con mención honorífica. Todos estos posgrados que ha estudiado han sido parte del padrón de posgrados del CONACYT. Y bueno, como podemos ver, nuestra invitada tiene una amplia experiencia en lo académico. Y bueno, doctora, ¿cómo es que usted decide estudiar primero su especialidad en docencia aquí en la universidad? Bueno, lo que sé es que justo llego acá en el verano del 2012 y comienzo a buscar la oferta educativa por 2 motivos. El primero tiene que ver con que mi hija ya estaba en la UNAM y me daba a mí el espacio de poder regresar a las aulas universitarias de manera formal, porque había estado tomando diplomados y cursitos sueltos, pero no. Y buscando encontré 2 cosas. La primera, por supuesto, que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es la máxima casa de estudios en la entidad, y después que tenía una amplia oferta educativa con posgrados reconocidos, posgrados de calidad reconocidos por el CONACYT. Cuando yo observo esto, y como yo soy licenciada en Pedagogía, pues me interesa mucho la especialidad en docencia, inicio el trámite, me hacen la entrevista, y bueno, así llego al ICSU, conozco el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, y en ese momento el CEDICSO, me incorporo y bueno, fue para mí enamorarme de los posgrados. Fue verdaderamente eso. Sí, pues podemos observar que sí ha tenido mucha trayectoria y precisamente se relaciona su especialidad en docencia con su licenciatura y posteriormente pues la maestría en Ciencias de la Educación que estudió. Antes, pues, ¿en qué año estudió la especialidad en docencia? La especialidad en docencia fue de enero a diciembre de 2013, porque es un programa muy lindo que se cursa en un año. Es muy lindo, me parece, porque es en un año, pero te forma bien. Tiene buenos profesores, un buen programa, te da bases sólidas. Fue muy interesante porque tenía compañeros de LICBI, de arquitectura, de odontología, de diferentes áreas, pero que tenían una característica en común. Todos se dedicaban a la docencia, aunque, como eran de diferentes áreas, no tenían estudios, por ejemplo, como los que somos pedagogos o de ciencias de la educación, en didáctica. Entonces, muy enriquecedor todo este proceso porque los docentes pues te dan las bases teórico-metodológicas para la docencia, pero también se enriquecía con todos los perfiles. Entonces, es un programa muy interesante por eso, la especialidad en docencia, sí.
Y bueno, esta especialidad es parte de los programas académicos que el Colegio de Posgrado ofrece. Ya más adelante les pondremos también la próxima convocatoria por si están interesados. Y bueno, ya escucharon un poco de la experiencia de la doctora acerca de esta especialidad, que además, pues como usted lo dice, sí está muy padre porque sí pueden mezclarse otras áreas, otras ciencias. Y bueno, ya con los estudios didácticos que se les dan para que ellos puedan tener las herramientas y posteriormente dedicarse a eso. A la enseñanza. Sí, a la enseñanza. Sí. Y bueno, pues todos sus estudios han sido relacionados, por lo que hemos visto, con las ciencias sociales y las humanidades. Su maestría en ciencias de la educación pues se relaciona mucho también con la especialidad y la licenciatura. ¿Qué fue lo que más le gustó de estudiar pues ya la maestría y este grado? Una interesante experiencia, porque sí, efectivamente cambia ya el perfil. Aquí sí ya éramos como personas más enfocadas al área de educación, aunque nuevamente había personas, tal vez ya no de matemáticas y de arquitectura, pero sí de historia, de ciencias sociales, pero que están interesados justo en poder adquirir conocimientos en relación con los fenómenos educativos. Y en el caso de la maestría, la experiencia, pues de verdad enriquecedora, más enriquecedora que tuve, fue esta posibilidad de intercambio a Alemania con la Westfälische Wilhelms-Universität Münster en Renania del Norte-Westfalia. Y bueno, esto me abrió como un panorama absolutamente nuevo, porque tuve la fortuna de tener como docente allá para análisis de políticas educativas y políticas públicas, justo interesante, ¿no? Que era la maestría. Pero, y sí, justo, educación comparada, lo que era el chair por Alemania ante el Consejo Europeo de la Unión Europea de Educación Comparada. Entonces, este profesor doctor, porque pues allá muy interesante, el profesorado se estudia después del doctorado, para que alguien sea profesor, pues es después el doctorado. El profesor doctor Parreira, pues fue mi docente, tuve esta fortuna, aprendí muchísimo, además de todo, el enriquecedor de la cultura, y pude hacer además la investigación, porque mi tesis de maestría es una comparación de una secundaria de Acayuca, Hidalgo, la telesecundaria de Acayuca, con una secundaria en Alemania, en Münster. Entonces, justamente investigando sobre factores de construcción de resiliencia en la escuela, escuelas promotoras de resiliencia, desde el modelo de Henderson y Milstein, que fue una experiencia increíble poder tener allá también la posibilidad de hacer la investigación y aquí. Y bueno, yo terminé la maestría enamorada de este enfoque, sí, pero también de todo lo que es educación comparada y la relevancia de las políticas educativas. Justo por ahí me orienté para el doctorado. Justo esa era pues nuestra siguiente pregunta, el por qué ya después eligió el doctorado en políticas públicas, pero bueno, ya nos contestó un poquito de que pues sí se va relacionando lo educativo, el estudio de pues toda esta ciencia, ya después con las políticas públicas, porque pues al final sigue siendo una ciencia social de todo esto. Sí, y bueno, es muy interesante aquí, Mariel, porque es otra área académica del ICSU, es el área de ciencia política y administración pública, y me parece que me enriqueció todavía más porque justo cambias de enfoques, cambias de mirada. Ya no es solo la mirada de los expertos o los estudiosos del fenómeno educativo, sino también de toda la cuestión política, ¿no? Y de la administración pública, y justo entender cómo nada pasa en las aulas si no hay una política educativa que lo respalde. Bueno, una política pública educativa, porque lo que pasa es que las políticas públicas tienen como su apellido, ¿no? Política pública en salud, política pública económica, política pública, no. Pero entonces nada más le quitamos el pública y decimos política educativa, política de salud, etcétera. Pero bueno, esto, y al final, de cualquier forma, durante los estudios de doctorado, sí me enfoqué en políticas educativas, pero ahora para la población, una población muy vulnerable en nuestro país, que es la población adulta mayor, específicamente en el estado de Hidalgo, que tiene un índice de envejecimiento de 48.8, un punto arriba de la media nacional. Entonces, es pues algo interesante poder ver esto y qué se está haciendo al respecto desde el área de gobierno en política educativa.
Sí, han sido muy interesantes sus estudios y bueno, pues precisamente por eso el honor de tenerla aquí. Y bueno, regresando un poquito con lo de su maestría, su intercambio, pues ¿cómo fue esa experiencia en cuanto a lo personal? O sea, a lo mejor sí extrañar un poco a su familia porque fueron 8 meses y por el tiempo que pasó allá, pues sí pasó, por ejemplo, Navidad, todas esas celebraciones, pues lejos de su familia, pero pues a la vez estaba ya enriqueciéndose tanto académicamente y con respecto a los estudios de su maestría, haciendo su investigación para la tesis. ¿Cómo fue toda esta experiencia? Yo la viví como una experiencia, como un regalo, de verdad. Bueno, dos cosas. La primera es que sí es interesante señalar que me ha tocado tener compañeros de posgrado en general más jóvenes que yo, porque de la tradición que yo vengo, que es más de la UNAM, generalmente los posgrados se estudian cuando ya tienes 15 años o 20 años de experiencia en el mercado laboral y entonces regresas al posgrado. Entiendo que ahora los jóvenes están estudiando más pronto los posgrados también por una necesidad del mercado laboral. Pero bueno, a mí no me tocó. Entonces, sí ha sido como un espacio para capitalizar mucho y llegar a Alemania fue una cosa muy linda porque yo había tenido la oportunidad de viajar, pero en el continente, ¿no? O lo más a Cuba, digo, fuera del continente, pero no hacia Europa. Entonces, sí, muy bonito. Llego con un calor en el verano alemán, es un calor así de 40 grados de verdad, yo minifalda, chanclitas prácticamente. Y por supuesto después el invierno, ¿no? Nos llega el invierno y decir, bueno, a ver, ya voy a la universidad y estamos a -8, déjenme pongo otro jeans. Para los que somos violentos. Sí, exacto, -8, sí, pero también justo ir identificando los patrones culturales que ellos me decían, no, empieza a tomar té de jengibre en las noches y no te va. Y efectivamente, mientras estuve allá, no tuve ni gripe. Eso es una cosa muy interesante de señalar, ni gripe me dio. Sí, había un poco de tristeza, pero me tocó la fortuna de que justo Facebook acababa de inaugurar esta posibilidad de hacer las llamadas, las videollamadas. Ajá, entonces, pues hacía de repente una videollamada con la familia. Me tardé un poco, como 15 días en lograrlo, porque tuve que adquirir un teléfono de allá, con un chip de allá, etcétera. Bueno, más bien. La red y la conexión, pues sí, es diferente. Sí, por supuesto, porque mi teléfono acá, no, tuvo que ser un chip de allá, pero me parece que estas experiencias, estas oportunidades que da la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de sus diferentes programas y proyectos de movilidad estudiantil, movilidad académica, realmente te permiten ampliar el mundo. Y ampliar el mundo sí en el sentido personal, por supuesto, y primerísimo, ¿no? Porque es desde desprenderte de tu familia, etcétera. Pero también ampliar el mundo en cuanto a otras formas de ver los fenómenos que estás estudiando, otras maneras incluso de ver las aulas, la dinámica del aula en Alemania, cómo eran los trabajos en equipo, y bueno, que son otras pautas culturales, ¿no? Y otras comidas y demás. Entonces, sí considero que, bueno, yo estoy muy agradecida, sí, con la universidad, en específico ahí también mucho con la doctora Lidia Rasfeld, le mandamos un saludo. El puente, sí, un saludo muy grande, el puente para este intercambio con Alemania, y que en ese momento estaba todavía como directora del Parque Científico y Tecnológico. Entonces, bueno, una cosa muy, muy interesante. Ella nunca no había sido mi asesora, y en el doctorado en políticas públicas fue mi asesora de tesis. Entonces, muy, muy interesante. Hoy día coordina el doctorado en educación, otro programa también muy, muy lindo, que la mayoría de las personas me decía, ¿por qué no te fuiste al doctorado en educación? Si también es una gran propuesta. Y por supuesto, solo que como ya vengo de pedagogía, la especialidad en docencia, la maestría en ciencias de la educación, dije, lo que necesito también es como tener un marcos teórico, metodológicos y referenciales más amplios para poder estar analizando los fenómenos, y por eso me voy al doctorado en políticas públicas, ¿no? Y en ese doctorado pues tuvo su mención honorífica. Sí, tuve al la finalizarlo. de titular, sí, y que bueno, la universidad y el ICSU me sacaran ahí una página con la mención honorífica y reconociendo el trabajo, y de verdad, pues
para mí ha sido muy satisfactorio, es un proceso. Yo pienso que es lo mínimo que podemos hacer como estudiantes y también como mexicanos y como hidalguenses o como ciudadanos, es retribuir a la escuela pública lo que la escuela pública nos da, es decir, nos brinda las aulas, los elementos, la formación. Entonces lo mínimo que podemos hacer es intentar hacer lo mejor posible para poder contribuir de algún modo, aunque sea, como decimos, con nuestro granito de arena en el avance del desarrollo, puede ser local, estatal o regional, ¿no? Que aparte, pues sí, muy interesante su estudio de la maestría, de cómo relacionó esa parte de la secundaria de, pues, una localidad de aquí de Hidalgo a, pues, la diferencia de cómo estudian en Alemania y, pues, esa cuestión, la comparación. Sí, la verdad es que ahí sí me apoyé en un modelo ya desarrollado y ya probado por Helderson y Milstein, pero son seis factores de resiliencia, son 6 categorías que se exploran y que se exploraron tanto en la secundaria mexicana como alemana, y fue muy interesante porque finalmente de algún modo los docentes alemanes se habían tomado más y tienen mucha más formación en todo lo que es educación para la diversidad, para la interculturalidad, y los docentes mexicanos tenían como más una cuestión muy empírica, ¿no? Bastante menos formal la formación. Sin embargo, sí lograban tener buenos puntajes en la construcción de resiliencia, no por la formación, sino por la calidez en el trato. Entonces, ahí se compensaba esto que sí tiene el ámbito alemán, que es toda esta gran formación, esta estructura, y que acá no. Incluso la manera de nombrar o de definir la interculturalidad o la diversidad de nuestros alumnos, del alumnado, pues muy distinta en la secundaria mexicana que en la secundaria alemana, con mayores herramientas conceptuales en la alemana, pero en la mexicana lo que equilibró fue la cuestión de la calidez en el trato, la preocupación por los alumnos, el involucrarse en su vida. Entonces, muy interesante. A mí me interesaba mucho esto porque al final, hoy día, y con toda la información que existe en la red y demás, los docentes pareciera que ya solo son somos mediadores entre el contenido, pero lo más interesante es cómo nos formamos como humanos entre humanos, ¿no? Entonces, en esa parte pues más empática y humano. Exacto, de promover el desarrollo humano desde las aulas precisamente, ¿no? Sí. Ay, qué padre. Pues ahí lo tienen. Ha tenido estudios pues muy interesantes. Igual, si en algún momento alguno de nuestros estudiantes que están próximos a egresar están interesados en leer su proyecto, ¿está disponible en alguna biblioteca de acá de la universidad? Sí, en el repositorio digital de tesis está tanto la de especialidad como las de maestría y la de doctorado. Ahí pueden localizarlas. Súper, están disponibles las 3 para que, pues, si les interesa o quieren ser parte también de estos programas educativos, pues puedan tener la oportunidad de checarlo en internet y en el repositorio, y ahí estarán disponibles las investigaciones de la doctora. Y bueno, ya casi para finalizar, cuando estudió su doctorado, ya fue cuando le tocó esta parte de que se inauguró la torre de posgrado, porque pues antes sí era colegio de posgrado, tenía otro nombre, pero pues no estaban como tal las instalaciones, sino hasta despuesito de la pandemia. ¿Cómo fue esa experiencia de pues ya venir a tomar clases a estas instalaciones? Muy grata, de verdad. A mí me toca iniciar ya el posgrado con el doctorado, más bien con el nombre ya de colegio de posgrado, porque en la especialidad y en la maestría decíamos los posgrados, pero no estaba como tal la figura del colegio de posgrado. Cuando ya inicio el doctorado, que todo el trámite lo hago en 2019, para iniciar ya en enero de 2020, pues ya tiene un nombre y tiene un membrete, el colegio de posgrado tiene como un eslogan y demás, o sea, toda una imagen institucional, que nosotros dijimos, perfecto, ya la podemos usar hasta para nuestro proyecto que vamos a enviar, para ver si nos aceptan en el doctorado y demás. Bueno, todas las compañeras y para llegar al examen. Entonces, bueno, iniciamos el doctorado todavía tomando clases en las aulas normales, por así decirlo. Antes en línea, o sea, sí las tomaron en línea después de eso. Primero empezamos en enero, la última semana de enero,
febrero y 2 semanas de marzo en un aula normal, ¿no? Digamos normal, pero como muy habilitada para posgrado, pero no existía la torre de posgrado. Y justo cuando estábamos en esas aulas, veníamos al pabellón universitario a tomar el café en el receso y vimos la maqueta de la torre de posgrado, o sea, la que incluía la torre de posgrado. Entonces, no, que se ve muy bien, etcétera. Y a los 4 días, como por el 20 de marzo, por ahí, declaran la pandemia, ¿no? La contingencia sanitaria por COVID-19, por SARS-CoV-2, pandemia COVID-19. Y entonces dijimos, no, pues yo creo que nos vamos a ir unos meses, pensábamos al inicio, pues en línea, porque creíamos que iba a ser algo como lo que pasó hace años, 2009, 2010, de la H1N1, exacto. Sobre todo los que ya tenemos más años, los jovencitos ni idea, pues yo creo que iban en el kinder. Íbamos en la primaria, creo. Bueno, pero ahí nos tocó. Me acuerdo que cuando a mí me tocó, yo era directora en una escuela en la Ciudad de México. Entonces, pues pensamos que iba a ser así de breve, pero no fue así de breve, sí llevó tiempo. Llevó tanto tiempo que cuando ya entramos al 6º semestre, ya para cerrar el doctorado, porque este programa es muy interesante, el doctorado en política pública es el doctorado yo creo más breve que tiene la universidad, entonces, pero no creo que por breve menos riguroso. Sigue siendo como relajado. No, o sea, justo como va a ser breve es intenso, es intenso. Pero pues nos toca ya venir en agosto de 2022 a inaugurar la torre de posgrado y ya tomar clases en el piso 5 de la torre. Aquí estudiamos el seminario de tesis, que ya era el cierre del doctorado, con los otros seminarios ya habían dejado todas sus tareas asignadas y demás, pero sí veníamos al seminario de tesis. Entonces fue una experiencia, pues todo, desde registra el rostro para ingresar en los torniquetes, aprende a usar los elevadores, las credenciales vamos al piso, sí, etcétera. Pero también muy bien porque son muy cómodas las instalaciones, contábamos con todo lo que es la Wi-Fi y demás para estar durante las horas de seminario haciendo la investigación que nos estaba pidiendo el doctor en ese momento, y también pues las pantallas que teníamos en el aula pues nos facilitaban mucho estar viendo lo que él preparaba como materiales y demás. Entonces, la verdad muy bien, fue una experiencia muy muy linda, y ya además caminábamos menos para llegar al pabellón universitario por nuestro ya café. está aquí enfrentito. Sí, no, pero más muy rápido. Sí, pudimos conocer algunas de todas las innovaciones que tiene la torre para poder facilitar justamente y promover procesos educativos de calidad, ¿no? Entonces, pues bien. Ay, pues qué padre, y pues qué bonito que haya elegido pues sus 3 posgrados aquí en la universidad, y bueno, ya posteriormente el doctorado siendo colegio de posgrado de la universidad. Sí, dije, bueno, sí, estudié en la UNAM originalmente, pero todos los posgrados en la Autónoma. Y aquí en la Autónoma. Así es. Ya para finalizar, pues, ¿qué recomendaría a las personas que quieren estudiar los programas educativos que usted estudió y en general que estén interesadas tal vez en alguna especialidad, o que, como usted dice, que la universidad pues sí da la facilidad de que a lo mejor terminamos una licenciatura y pues siendo pues personas más jóvenes queremos estudiar alguna especialidad, una maestría o un doctorado? Sí, bueno, yo lo veo y está bien, creo que ahora es algo que están haciendo o que hacen a la par, incluso como que trabajan un poco en algo y también están haciendo el posgrado o lo que sea. Yo lo primero que recomendaría es que revisen muy bien las características del programa, de cada programa, porque todos los programas tienen un propósito y una misión muy clara, una visión muy clara. Entonces, lo que yo he observado, y sobre todo en el doctorado no lo observé tanto, en la maestría más, me parece, en la especialidad, es que ingresamos 15 y salimos 12, ¿no? Sí. Porque esos 3 probablemente no se dieron el tiempo de leer con calma de qué se trata bien el programa, cuál es su núcleo académico básico, cuáles son sus líneas de formación, y pues esa sería mi recomendación, que revisen, porque además el colegio posgrado tiene una oferta muy amplia
pero muy amplia, y muchos de los programas están en el padrón del CONACYT, lo cual también es una cosa maravillosa. No vayan a creer que todas las universidades tienen eso. Sí, es como una ventaja pues ya más importante, ¿no? Que les da más oportunidades. Dos cosas. Muchas personas piensan que solo tiene que ver con la cuestión de las becas, pero no es eso. Tiene que ver con que para estar en el CONACYT hay que estar acreditando constantemente los programas. Esto quiere decir que se revisa la calidad, el programa, el mapa curricular, el núcleo académico, que los docentes sean miembros del Sistema Nacional de Investigadores o tengan perfil PRODEP. Entonces, esto implica que cuando estás cursando un posgrado de calidad del CONACYT, realmente tienes mucha más certeza de tener la posibilidad de adquirir buenas y sólidas bases teórico-metodológicas, porque de otra forma es muy complicado. Entonces, bueno, eso sería una recomendación. Y la otra es que una vez que decidan cuál y ya ingresen, pues no lo suelten, de verdad. Siempre pienso que sobre todo cuando las personas son un poco más jóvenes, todavía piensan como que, bueno, pero es que mi mamá o mi papá o alguien, ¿no? Mi jefe. No. O sea, los posgrados son para uno y para poder contribuir con la sociedad y con el entorno, pero finalmente el que viene, el que se esfuerza y el que aprende también y el que se va a llevar toda esa riqueza y puede aplicarla, es uno, el que está aquí en los posgrados. Entonces, pues eso, y que de verdad se animen a revisar todos los que tiene el colegio para poder estudiar un posgrado, porque es lo que necesita nuestro país, Nuestro país, revisen los datos de la OCDE de abril de 2023 y no tenemos ni 1% de la población mexicana con maestría y ni 0.5 con doctorado. Entonces, sí necesitamos posgraduados. Sí, y qué mejor que, bueno, aquí en el colegio se ofrecen, ya usted lo mencionó, programas educativos de calidad para que pues puedan revisarlos, puedan estar al pendiente y si les llama la atención alguno, pues checar igual el perfil de egreso y todo lo que pues conlleva para que estén en el posgrado adecuado. Y bueno, pues un claro ejemplo es la doctora Ileana, con todos sus logros, todos sus estudios, y pues te agradecemos que esté aquí con nosotros y que haya aceptado venir. No, muchas gracias a ustedes y gracias por escucharme. Les deseo todo el éxito en los estudios. Y ya les estaremos compartiendo más adelante las convocatorias. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales del Colegio de Posgrado y bueno, próximamente los episodios que estarán saliendo adelante para que pues puedan checarlo y pues ser parte de nosotros. Yo soy María Litzel y les agradecemos mucho que estuvieran aquí con nosotros el día de hoy. Y doctora, muchas gracias nuevamente. Nuevamente muchas gracias. Hasta la próxima. Luego. Bye. Esta es una producción del Colegio de Posgrado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Posgrado en Acción.